Empezar, tengo una entrevista a la que vamos a ir directamente. Está acá en el piso con nosotros Luca Bonfante, Luca sin la S al final. Efectivamente. Como Prodan. Quizás ustedes lo conocen, o quienes no lo conocen lo van a saber a continuación, pero él es el candidato a legislador por el Frente de Izquierda. Tiene 26 años, nació el 8 de octubre de 1998 y recién estaba leyendo el Wikipedia, porque ya tiene un Wikipedia bastante extenso y con datos muy sólidos. Dice, es un político, estudiante y militante argentino, actual candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires por el Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores. En la fórmula que encabeza, Vanina Biasi y el Partido Obrero. ¿No es cierto? ¿Está bien esto? ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, Luca, primero, ¿cómo fue tu comienzo, cómo fue tu acercamiento a las ideas de izquierda? Bueno, yo vengo de una familia de tradición militante. Mi abuela militó en los 70, fue montonera. Mi vieja militó en la JUP, en medicina, ¿no? En los 80. Mi viejo es de izquierda, él viene de familia evangelista igual. Entonces, la política siempre estuvo en mi familia. Y siempre había ciertos valores de solidaridad, de no dejar tirado al de al lado, contra el individualismo, de más de fraternidad, sí, podríamos decir. Y hubo, no sé, a mí ya desde chiquito sentía que la injusticia me parecía mal, que haya gente que tenga mucho y gente que no tenga nada. Entonces eso como que fue, más desde ahí yo empecé a militar en secundarios, sin tener mucha idea obviamente teórica y eso, porque uno cuando es pibe no tuvo el tiempo para formarse, pero sí motorizado por estas ideas, ¿no? Un acercamiento sensible, ¿no? Sí, hay una frase a mí me gusta mucho, que creo que la hizo Santucho, de que uno empieza a militar o por la cabeza, o por la panza, o por el corazón. En mi caso fue más por el corazón, ¿no? Hay compañeros míos que han empezado a militar por la necesidad del estómago, otros quizás por la teoría, ¿no? Más grandes. Sí. Pero a mí siempre me movilizó capaz más esto, ¿no? Los sentimientos. Y cuando uno va creciendo, ¿no? Empiezan a convivir. Exactamente, se van nutriendo los tres aspectos. Total, ¿y de qué barrio sos de acá, de Capital? ¿Dónde creciste? Yo viví toda mi vida en Boedo. Boedo. Sí, viví en San Telmo también. Ahora estoy viviendo en Parque Patricios. En esa zona, al sur de la ciudad, Barracas también. Toda mi vida social fue por ahí. Entonces, digamos que empezaste desde un lugar intuitivo, ¿no? Como sintiendo que el mundo estaba mal, ¿no? Mal repartido fundamentalmente, 100%. ¿No? La alegría estaba mal repartida. ¿Y cómo fue solidificándose eso, ¿no? En terminar, o no sé, en el PTS, si fue toda la vida el PTS, o primero empezaste en otro lado. Bueno, yo empecé a militar en el secundario, tenía 14, 15 años. Y la primera movilización que fui fue por el aniversario de la Noche de los Lápices, ¿no? La primera movilización que fui conscientemente, porque mi viejo, como decía antes, militaba en la izquierda, entonces en el 2002, 2003 lo acompañaba a él, no sé, acá había una textil que se llamaba Bruckmann, que en el 2002 pasó a estar bajo control de los trabajadores, de las trabajadoras, porque en su mayoría eran mujeres, y hacían ollas populares, qué sé yo, entonces... pero conscientemente fui por primera vez a una movilización por la Noche de los Lápices y ya había todo un aspecto de la memoria que siempre me convocó. Por mi biografía familiar, ahora lo primero que hicimos así fuerte fue en el secundario un pollerazo, porque a las compañeras mujeres no la dejaban vestir pollera y a los varones sí short, ¿no? Cortos. Y entonces se organizó un pollerazo y fuimos todos con pollera el mismo día al colegio, al Normal 1, colegio público, que no queda muy lejos de acá, de hecho, y ahí logramos cambiar el código de vestimenta. Así que eso fue una primera conclusión de que si uno se organiza y pelea por algo concreto, lo puede conseguir, si lo organiza y lo planifica. Así que así fue mi acercamiento, digamos. ¿Y en el PTS hace cuánto estás? Y en el PTS empecé en el secundario también, primero acercándome... más por estas ideas más de izquierda, digamos, y empecé siempre ahí, digamos, ¿no? O sea, siempre fue del lado de la izquierda porque mi papá milita en la izquierda también. Entonces empecé a acercarme por ahí, en secundario esto, ¿no? Un acercamiento más emocional quizás, pero empecé a militar en el PTS, sí, en el secundario, ya en 2014, 2015.
Digamos que la ideología fue un poco hereditaria. Podríamos decir que el acercamiento a la política sí, porque, como decía, la otra mitad de mi familia es peronista y de tradición peronista, ¿no? Exiliados, perseguidos por la AAA, etcétera. ¿Y cómo se lleva esa mitad de tu familia con...? Bueno, son debates muy interesantes. Mi hermana, por ejemplo, es 4 años mayor que yo y ella también es full peronia, ¿no? Pero debatimos y tenemos muchos momentos de encuentro también y muchos debates, obviamente, muy fuertes, pero también mucho encuentro en la calle, o sea, hay muchas cosas que compartimos, de valores, sentimientos, ideas. Claro, eso es muy interesante, ¿no? Porque para mí creo que hay que recuperar una cosa que se perdió culturalmente en Argentina, que eran los debates hacia el interior de las mismas familias, ¿no? Como uno a la hora de la cena o en el asado de los domingos estaba el radical, estaba el zurdo, estaba el peronista, estaba un poco siempre el facho estuvo, sí, ¿no? Pero se podía charlar, subido de tono, qué sé yo, pero se charlaba, ¿no? Ahora como que se rompió. Y qué interesante recuperar esto, ¿no? Que en una misma familia pueda haber integrantes que piensan o tienen una definición ideológica diferente, pero que comparten acciones, comparten actividades que son superiores a las ideas, ¿no? Por algo Marx dijo, ya nos pasamos 2500 años pensando el mundo e interpretándolo, eso era transformarlo, ¿no? Lo decía alguien que era una rata de biblioteca igual, sí, ¿no? Hay que destacar también esa contradicción. Bueno, y recién me decías fuera del aire que cuando te leía que ya en Wikipedia figura, ¿no?, la caracterización de político, te llamaba como la atención, como que no estás acostumbrado todavía, te cuesta. Sí, y bueno, igual Marx, además de ser así un estudioso y teórico, también tenía su parte militante, quizás es la menos conocida, pero le ponía al cuerpo el viejo. Pero a mí el epíteto de político a mí no me gusta, en el sentido de que para mí somos personas que hacemos política, ¿no? Porque yo no voy a vivir nunca de la política, o por lo menos no me interesa ser un político profesional en ese sentido. O sea, por ejemplo, si ahora conquistamos una banca, ¿no? 2 bancas por la izquierda en la ciudad, hay una parte del salario, no es salario, digamos, lo que ganan los legisladores, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ganan un montón. Yo cobraría como una maestra con jornada completa, una preceptora que ronda el $1.000.000, por ejemplo, que es más de lo que cobra ahora igual, y el resto lo donaríamos, ¿no? Eso es una tradición, ¿no? Eso que es una tradición de la izquierda, sí. Muy interesante y que un poco se la copió Milei, ¿no? Con lo de sortear el sueldo. Claro, pero él, fíjate que lo sorteaba todo, ¿no? Y si lo sorteas todo, ¿de qué vivís? ¿No? Claro, en ese sentido también esa es la parte, porque creo que Trump hacía lo mismo ahora. Bueno, Trump era un empresario que había construido un imperio. Tal cual, entonces para mí la política la tienen que poder hacer los trabajadores. Si alguna fuente para sobrevivir necesitas. Ahora, el epíteto político, sí, yo me considero un estudiante y laburante que hace política, ¿no? No, obviamente que hay mucho debate sobre cuánto tiene que cobrar un político, sí, ¿no? Creo que es interesante, por un lado, esto que hacen ustedes, porque perder esa visión de la política como algo para rédito individual, para crecimiento material individual, porque tiene que ser una herramienta de servicio. O sea, no puede ser que un policía tenga el lema de servir a la comunidad mucho más presente que el político. El político, sí, un representante, pero en realidad tendría que ser sirvientes de la sociedad. O vos te metés en política porque querés cambiar lo que está mal. No tendría que ser para otra cosa. Después en el cómo entra la ideología, ¿no? Pero bueno, también hay toda una visión que dice, si un político no cobra bien, entonces es más fácil que sea corrupto, ¿no? Y ese es un sentido común extendido. Ahora cobran mucho y son igual de trabajadoras, entonces a los hechos me remito. Coincido 100%. Bueno, yo te conocí el otro día, le cuento acá a la audiencia, o sea, lo conocía ya de la televisión, me caía bien, se lo dije cuando lo conocí en persona el otro día. Hay una charla en San Telmo que compartimos con varios y varias artistas de nuestro país. Y ahí te decía como que, bueno, te conocí en la tele y que te reconocía cómo sabías bancarte la tele, ¿no? Que no es nada fácil. Los programas políticos que te salgan al cuello, ¿no? Que te tiren todos los lugares comunes. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo apareció? Fue por el conflicto del año pasado, ¿no?
Sí, Acá cubrimos mucho en este programa. A partir del conflicto universitario del año pasado y cuando se empiezan a tomar facultades, yo estudio en Filo, este es mi último año, y soy secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letra de la UBA, empezamos a tomar una relevancia pública y empezamos a aparecer en debates con Feynman, con lo que la audiencia que nos a Feynman escucha. le encanta debatir. A Feynman, vos sabés que para mí tiene ahí una cosa algo. reprimida. Porque en última instancia el tipo fue fabricando figuras públicas estudiantiles. Sí, ¿no? sí. Empezando por Ofelia como claro, Ofelia debatió mucho referente. con Feynman. Pero el tipo hay algo ahí de que le gusta. Para mí, como yo creo que en términos psicoanalíticos hay algo reprimido ahí que proyecta y deja. Dale, liberate, Feynman, ¿no? Sí, entonces sí, es verdad. Ahí empezó la relevancia en los medios, por mainstream y en las redes sociales, ¿no? No hay que perder de vista, perdón que te interrumpa, lo importante que fue eso del año, lo que pasó el año pasado con el movimiento estudiantil. Acá una de las cosas que decimos siempre es tratamos de poner en cuestión esa idea de que no está pasando nada, ¿no? De que Milei está haciendo lo que quiere y el pueblo está dormido y hay una anomia generalizada y el pueblo está en una amnesia de la que no despertará nunca más. La verdad que el año pasado hubo tomas de facultades en todo el país y en cantidad y en cualidad también fueron de las más contundentes de la historia estudiantil argentina. Nunca se tomaron tantas facultades durante tanto tiempo. Sí, y estás en lo cierto. ¿Y cómo puede pasar como si fuera un detalle eso? Creo que en la perspectiva histórica, si uno lee, no hubo un momento, mira, lees en cualquier año que si hace 30 o 40 años hubo algo así, te llama la atención si lo lees en un libro. No, 100%. Pero acá, viste, fue como, no pasó nada. Le quisieron bajar el precio también, y para mí está muy bueno lo que decís y comparto mucho, partiendo de la particularidad que tiene Argentina respecto a las universidades. Porque en la Argentina hay 62 universidades nacionales en todo el país, en el interior y en el interior del interior. Es decir, hay sedes universitarias que están bien adentro de las provincias. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Comahue, para darte un ejemplo, tiene sedes en Roca, ¿no? Tiene sedes adentro, muy adentro de Neuquén y Río Negro, y hay 2 millones de estudiantes universitarios en todo el país. Es una cantidad poblacional de estudiantes universitarios incluso mayor a la de otros países como Brasil, como Chile. La proporción es enorme. Proporción es muy mayor. Y muchas universidades también ubicadas en la periferia urbana, donde hay muchos estudiantes. Digamos, en ese sentido el movimiento estudiantil es distinto a lo que era en el Mayo francés, capaz de composición más pequeño burgués. Ahora la mayoría de los estudiantes laburan. La famosa primera generación, ¿no? Exactamente, eso es una realidad. De hecho, el año pasado en la Universidad Nacional de José C. Paz sucedió algo muy bueno, que cerca está la fábrica Kraft Terrabusi, que es una fábrica alimenticia, ¿no? Todos la conocerán porque produce alfajores, y los trabajadores de Kraft Terrabusi se acercaron a la Universidad Nacional de José C. Paz a donar, golosinas que ellos producen y a acercarles sus cartitas. Entonces lo que pasó, yo comparto mucho, lo que pasó el año pasado fue muy importante y impactó en universidades donde nunca antes había pasado nada. Facultades que parecían una farmacia porque estaba toda la luz blanca y todas las paredes vacías. Bueno, empezó a llenarse de carteles, empezó a llenarse de asambleas, empezó a suceder cosas, y eso para mí es una novedad porque se inició en la política una parte importante de la juventud. Vieron, decían, toda la juventud se había vuelto derecha. Claro, que tomaron conciencia. Mismo creo que habrá habido muchos jóvenes que votaron a Milei. Eso es así. Reconociendo, no por caer, el que votó mal o votó bien, porque el pueblo, yo soy de lo que creen que un pueblo no se equivoca. Es otra cosa lo que pasa, pero por algo vota así, por condiciones y motivos muy concretos. Para mí también fue muy importante y tratábamos de destacarlo acá como no es menor que los chicos a los 17 y 18 años. Hemos sacado algunos el año pasado ya preocupados por esos temas, ya enojados con el gobierno, y creo que también el gobierno no volvió, si bien sabemos que se está desfinanciando cada día algo, no, cada minuto que pasa se está desfinanciando algo, tampoco volvió a arremeter, ¿no? Se comió 2 marchas muy multitudinarias. Bueno, y cambió el discurso. Por eso mismo que vos decís, el gobierno planteaba al principio que la universidad era un centro de adoctrinamiento marxista. Sí, ¿no? se calmaron, ¿no? Claro, y después empezó a decir que era una causa noble.
¿no? Producto, eso no... Pero usado, que eran usados. Claro, sí. medio tomando a la gente por boluda, ¿no? Es como que todos te pueden manipular. Entonces ahí cambió discursivamente el gobierno. Pero bueno, esto de la universidad también es un poco... se pone en discusión el modelo de país que quiere el gobierno de Javier Milei. En ese modelo de país que quieren ellos, no, ahora se está hablando mucho del Fondo Monetario, ¿no? El modelo de país alineado 100% a sus intereses. La universidad pública y 2 millones de estudiantes universitarios sobramos. Porque ¿para qué vas a querer historiadores, no, ingenieros del sistema? Bueno, eso es lo que están haciendo en el CONICET, ¿no? Sacando cosas que supuestamente no son eficientes y son deficitarias, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo es tu relación hoy con los jóvenes hoy en la calle, bueno, en la universidad, en tu trabajo? ¿Qué fuiste encontrando en la calle? Porque no salir en la tele y después volver a la calle es todo un tema. En la calle muy buena onda. Bien. De hecho, nunca nadie me puteó en la calle. O yo veo las redes y está lleno de trolls, pero digo, uno ve la cantidad de puteadas en las redes y que no se traduzca nada de eso en la calle y decís, che, esto o son todos cagones o hay un poco y un poco. Un poco y un poco, tal cual. Hay trolls, hay granja de bots, pero también hay gente que, obvio que es mucho más fácil escribir. Sí, Pedro 123 sin poner la jeta. No, pero a veces sí hay gente que... Sí. Yo creo que hay ciudadanos que realmente les resulta mucho más fácil y accesible ponerte, voy a cagar a trompadas, zurdo de mierda, vas a correr, escribirlo, mientras comes una pizza y ves el partido de Boca, que el encuentro analógico entre cuerpos, ¿no? Pero en la calle muy buena onda, eso me sorprende, y también muchas personas que se ven reflejadas en la lucha por la educación pública, quizás personas que dicen, Lucas, yo no comparto el 100% de tus ideas, lo cual me parece lógico, digamos, pero te banco. Y ahí hay una bancada zarpada que para mí desmiente un poco esta idea de que toda la juventud se volvió de derecha. Yo creo que no es así. Creo que hay una polarización en la juventud. Eso sí lo veo. Creo que hay un sector muy de derecha y un sector hasta fascistoide. Pero hay otro sector que no, que se movilizó el 1 de febrero, por ejemplo, después lo dicho de Milei en Davos, súper homofóbicos. Y creo que esa es una tendencia internacional también, ¿no? Esta polarización de extrema derecha y gente que pibes dice, no, loco, no es por acá, el mundo se dinamitó la famosa avenida del medio, digamos. Y yo creo que sí, de hecho hace poco hubo elecciones en Alemania, por ejemplo, y en el rango etario de 18 a 24 años salió primero Die Linke, que es una alternativa de izquierda, y segundo salió la AfD, que es de extrema derecha. Claro. Y en el mismo rango etario. Y muchos más varones bancando la ultraderecha también, eso... Y lo mismo pasó en Francia. Y lo mismo pasó en Francia, ganó primero la Le Pen, o hizo una gran elección, mejor dicho, en las europeas que decían que iba a arrasar, no arrasó, ganó el Frente Popular, que se organizó, ¿no? Y una experiencia de Frente Popular como la histórica que hubo en Francia. No, y sí se nota en el mundo que los que van perdiendo caudal de votos son los partidos tradicionales, no, bueno, la famosa socialdemocracia Alemania, no, la democracia cristiana, mejor dicho, de Merkel, no, esa forma de hacer política, estar bien con Dios y con el diablo a la vez. Sí creo que hay un fenómeno en el mundo, pero ahora yo le pregunto puntualmente en Argentina, ¿vos crees qué análisis haces? ¿No? ¿Seguís analizando desde lo filosófico, a pesar de que ahora tenés que estar en lo más inmediato, mundano y material? ¿Seguís pensando así como en términos filosóficos? Y si la respuesta es sí, ¿cómo explicamos este tiempo? ¿La gente se volvió facho de golpe? ¿Fue simplemente el fracaso económico del gobierno anterior lo que lo explica? Y a partir de eso es más fácil, ¿no?, asignarle al pueblo, ¿no?, por una elección muy sorpresiva con un candidato inesperado, o ya había algo preexistente que lo podríamos ir rastreando en la pandemia o inclusive antes de la pandemia, sabiendo que siempre hubo un gente de derecha en la Argentina. ¿Cómo lo analizás? ¿O realmente el pueblo vota con el bolsillo? Bueno, para mí es una mezcla de distintos factores. Creo que si reducimos toda la discusión a lo cultural, podríamos estar cometiendo un error, digamos. Y si reducimos toda la discusión a lo económico, también. Ahora, yo creo que, o como soy marxista, digamos, opino que las condiciones materiales determinan la conciencia.
creo que venimos de experiencias de gobiernos que no han sido para nada buenas. El gobierno de Mauricio Macri fue un desastre y por eso perdió como en la guerra. Y el gobierno de Alberto Fernández, que había asumido con la idea de llenar la ladera, que vuelva al asado, de investigar la... Con gran apoyo popular y con mucho entusiasmo de la gente. Exactamente, donde los últimos iban a ser los primeros, ¿no? Bueno, eso no pasó y para mí hay toda una parte de la generación que se inició la política en ese momento y no le debe nada a esos sectores, porque tenía 13 años y ya se estaba endeudando Mauricio Macri y después vino Alberto Fernández, que para mí un careta en muchos aspectos y además con un doble discurso en muchos otros aspectos, no más allá de lo económico, ¿no? Esto de agarrar determinadas causas justas y embarrarlas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de factores y que generacionalmente eso impacta de lleno, porque si uno le pregunta a cualquier pibe ahora, tiene casi la certeza que va a vivir peor que sus padres, eso, con las dificultades laborales, con las dificultades para adquirir una vivienda o por lo menos tener algo de previsibilidad. Para mí lo que le falta a mi generación es la capacidad de predecir algo en lo que respecta a su vida material. Pues no sabes si cuando renueva el alquiler vas a poder renovar o no sabes si van a volver a contratarte. Empecemos por ahí, ya con el número de inflación del viernes. Exactamente. Y si va a ir la tendencia anual, ya la expectativa, lo que vos decís, poder organizar un futuro, es un futuro que no dura ni 3 meses. Estamos, o sea, a 3 meses está transcurriendo la vida para millones de personas. Y la cantidad de laburos que tiene un pibe joven, o sea, 24 años y decís, 9 laburos. Y eso es normal, digamos. O sea, y está naturalizado y eso está mal. Ahora, también creo que la precarización laboral, que se fortaleció fuertemente en los 90, también fueron el caldo de cultivo para trabajar sobre unas subjetividades del emprendedor, de, bueno, yo sí con mi esfuerzo puedo lograr, si me rompo el lomo, puedo llegar a lo más alto, y todo el discurso que viene de la mano de eso, creo que Milei se montó mucho sobre eso, que tiene raíces materiales muy profundas sobre las condiciones laborales, sobre todo una masa que quedó fuera del mercado laboral con derechos, ¿no? Entonces creo que es una combinación, y como una combinación cultural también, porque opino que gran parte del fenómeno Milei se explica como reacción al movimiento de mujeres, y eso para mí es un hecho. Las nuevas derechas en el mundo en gran parte son la reacción a la oleada, o a la última oleada feminista. Para mí eso es así, digamos. Pero no son solo varones, ¿no? No es solo o sea, es una cosa varonil, pero es una, no... claro, pero es una mezcla, efectivamente, y hay mujeres machistas también que las incumbe, pero sí, es algo transversal, pero es notorio como en la población masculina más joven las ideas de más derecha en un sector calan más. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Luca Bonfante, candidato del FIT en la ciudad de Buenos Aires. Luca, te quiero preguntar cuáles crees que son los principales problemas y las injusticias fundamentales que tiene esta ciudad tan rica en términos de PBI, en términos de infraestructura y a la vez con tanta desigualdad, ¿no? Bueno, yo creo que es una ciudad, a mí me encanta Buenos Aires porque me parece una ciudad muy viva, muy llena de cultura, con muchas cosas que suceden por abajo, ¿no? En ese sentido creo que tiene una potencialidad espectacular y tremenda. Ahora, uno ve cómo está ordenada hoy, y la verdad que está ordenada en función de la ganancia de algunos grupos, de algunos pocos grupos económicos, y en detrimento de derechos sociales básicos como el derecho a la vivienda, digamos. Y si uno ve, incluso en términos, vamos a los datos duros, yo veía el otro día el censo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1947. Había 2.900.000 personas. Ahora estamos en 3 millones, es decir, la cantidad de población no creció. Crecimiento demográfico nulo para una metrópoli tan importante, ¿no? Es decir, debe ser de los pocos casos. Es de las pocas ciudades que la pirámide poblacional es una meseta, porque estamos estancados en 3 millones. Ahora, ese dato está fijo, digamos. Lo que no está fijo es la cantidad de propietarios. En el 2001 había 22% de inquilinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy, en el último censo del 2022, ese número creció a más de 35%. Es decir, hay menos gente dueña de su propia vivienda, ¿no? Para los defensores de la propiedad privada y qué sé yo, bueno, hay cada vez menos gente dueña de su propia casa, su propio departamento. Y cada vez crecen más edificios. Pero esos edificios, la mayoría están vacíos, porque están destinados a la especulación mobiliaria,
al lavado de activos. Al lavado de activos. Entonces, ahí ni hay siquiera es para especulación inmobiliaria, para que el mercado inmobiliario gire para un lado o para el otro. Y a la par de que sucede eso y crecen edificios como hongos, incluso yendo en detrimento del patrimonio cultural de esta ciudad. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿No? Hay 180.000 viviendas que son más antiguas que 1941. Solo 3.000 están protegidas legalmente. O sea, se avanza sobre la cultura. Eso es otro aspecto para mí muy interesante. Ahora, me parece totalmente irracional que cada vez haya más departamentos y casas vacías y cada vez uno ve más personas en situación de calle. ¿A qué orden responde eso? ¿A la racionalidad? Seguro que no. Porque ¿qué sentido tiene casas vacías y gente sin casas? Eso a mí siempre me pareció una ridiculez de este sistema. No, y esperemos que haya un cambio en la ciudad de Buenos Aires, porque yo creo que si no se toman medidas en la cuestión de la vivienda, vamos a terminar yendo a los fenómenos de muchas ciudades en el mundo, donde tenés que convivir sí o sí con personas desconocidas para poder pagar un alquiler. 100%. Mal o bien, todavía esa moda a Buenos Aires nos llegó. O no es tan criolla. Yo vivo con personas, pero son conocidos. Pero claro, pero bueno, porque están estudiando y pero no porque no te queda otra, porque es tu última opción, como pasa en muchas ciudades, que al trabajador ya no puede alquilar más ni siquiera un monoambiente propio. He recorrido Barcelona, Madrid hace poco, ciudades parecidas, a priori podría decir uno, y ese fenómeno está a la orden del día. Claro, gente que tiene trabajos muy en blanco, muy buenos, por estar alto el alquiler, o te come tanto del sueldo que vos terminás diciendo, bueno, no, prefiero esto, ¿no? Vivo con un alemán que conocí por internet, más allá del fenómeno de Airbnb, ¿viste? Que es más para turismo y casas momentáneas, ¿no? Esto estamos hablando de vivienda donde vive gente, donde vive la gente en su casa, ¿no? Del sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué podés decir? Bueno, en el sur esta desigualdad se ve claramente. Y yo hace poco estaba viendo, por ejemplo, en el año 2015, en la legislatura, porque mucha gente no conoce lo que trata la legislatura. De hecho, creo que si salimos acá a preguntarle a la persona en la calle, che, ¿sabés que se habla en la legislatura? La mayoría no debe tener ni idea y no tiene por qué saber, porque la verdad que no es noticia la legislatura hace mucho tiempo. Es verdad. Pero la verdad es que es una inmobiliaria, funciona como una inmobiliaria de ese lugar. Y se votan negocios inmobiliarios al rolete. Y hace poco estaba viendo algo que sucedió en 2015, que para mí es muy gráfico, que es que el Estado remató a un precio muy barato un predio del Villa Lugano para el Golf Club, ¿no? Eran 35 hectáreas. Muchísimas hectáreas, ni hablar. Y enfrente hay una villa, que es la Villa Papa Francisco, que en ese mismo momento que se votó esta ley, la estaban desalojando, digamos. Y ahí también me parece importante marcar eso, porque el Golf Club lo usan, no sé, 100 personas. Y la situación habitacional ahí es mucho más grave. Y esa ley, que remata esas 35 hectáreas, fue aprobada por muchos sectores también que forman parte de la oposición mayoritaria en la ciudad. Y a mí eso me parece un problema, porque hay muchos negocios que se votan en la legislatura y quizás no salen a la luz porque hay una convivencia y un silencio, ¿no?, respecto a eso. ¿Y cómo se explica que una ciudad tan rica culturalmente, con tanta belleza como hablábamos recién, tenga una población no cayendo como la que dijo Fito hace algunos años? ¿Te acordás cuando creo que la que ganó Micro en la ciudad, que dijo que los que habían votado así le daban asco, ¿no? Sí. Había sido el titular, me dan asco, no sé qué. Pero creo que más allá de eso es como cómo no se traduce, ¿no?, todo esto interesante en algo humanamente mejor, ¿no? Porque cómo puede haber este nivel de desigualdad, o sea, de ir tropezándote por la vereda, la gente durmiendo en la calle, o intentar justificar eso. ¿Qué te produce? ¿Cómo te controlás cuando lo escuchás a Marra decir esas cosas de... Está bien, controlar los impulsos, ¿viste? Porque se agarrarían eternamente de un candidato de izquierda que le pega a Marra. Sí. También sería un efecto viral muy ¿Estás sugiriendo algo? Hipotéticamente. No, pero ¿cómo haces cuando escuchás esos discursos, ¿no? Tan crueles, tan malvados, ¿no? Tan perversos. Efectivamente, y lo de Marra es una vergüenza, porque para mí el tipo debe leer todo el escenario electoral y decir, bueno, ¿cómo me puedo diferenciar yo en este marco? Bueno, ser lo más de derecha posible. Entonces,
para los que no lo hayan escuchado, hace poco una de las propuestas de Marra era cobrarle una multa a las personas en situación de calle. Sí, que hasta lo corrió una periodista de derecha, como diciendo, capo, están en la calle. Están en la calle. ¿Cómo te van a pagar? Yo para entender a este personaje, porque es lo que es un personaje, también entiendo que lo que encarna Marra es algo que existe hace mucho tiempo. Yo hace poco estaba leyendo un libro, que se los recomiendo a todos los que nos están escuchando, ya que esta es una audiencia lectora, de un británico que se llama David Hervey, que es un marxista británico que sigue vivo, que es geógrafo. Geógrafo, exactamente. Y él hablaba de el origen de las ciudades, ¿no? Y el origen de París en la Tercera República Francesa, la Segunda, perdón, estaba Napoleón III, qué sé yo. Y uno de los objetivos que tenía la burguesía en ese momento era sacar a la masa obrera de la ciudad, ¿no? Y ahí él reestructura París, pone en pie las grandes avenidas que tiene, y trata de limitar al máximo posible las pequeñas callejuelas, todo para también evitar que haya barricadas, ¿no? El tipo tenía una visión más estratégica. Entonces, esta idea de sacarse de encima a la masa obrera, a la masa pobre de la urbe, es algo que viene de hace mucho tiempo, y yo creo que este Marra es un poco la encarnación de esa tradición que ya existe, pero es una encarnación bastante bochornosa. ¿Y una encarnación de una parte del pueblo de la ciudad de Buenos Aires o simplemente es uno que se la juega a ver si eso pica para mí y después lo replican los medios? Bueno, para mí expresa la voluntad de un sector, pero además fíjense, porque el problema de Marra no es que existan las villas con las complicaciones que eso conlleva y muchas veces la falta de urbanización, etcétera. El problema para él no es que exista eso, el problema es que existan en la ciudad. Si fuese por él, las manda, qué sé yo, a la Patagonia, no las quiere cerca, el sorete, perdón la expresión. Sí, pero sí. Su problema no es que haya personas quizás viviendo en esas condiciones, sino que estén cerca de él, al señorito. Pero aparte, ¿cómo, llegado el caso de expulsás a toda la gente, la tenés que encima expulsar y mantener quieta? Claro. Entonces todos son miles de personas que no te van a quedarse quietos, los chicos, los medianos, los grandes no van a tener ningún tipo de movimiento. Cuando uno analiza desde el lugar más elemental esas ideas, no tienen ningún sentido. Ya para ir dejándote, Luca, ¿me contás un poquito la actividad en la que estuviste el sábado, si no me equivoco, en la cárcel de Devoto? Sí, claro. Bueno, gracias por la pregunta porque es muy importante. El ataque que está llevando a cabo Patricia Bullrich sacó una resolución que prohíbe los centros de estudiantes en todas las unidades del Servicio Penitenciario Federal y también prohíbe la permanencia en estos centros universitarios en los penales. Atribuyéndose poderes que la exceden. Exactamente. Eso no lo tendría que decidir una ministra. Y va en contra. Son los jueces los que tendrían que decir eso, el Poder Judicial. Es el Poder Judicial, pero además va en contra de propias leyes nacionales y de tratados internacionales. Y de la Constitución, seguramente. La Constitución, donde se garantiza el derecho a la educación a las personas en contexto de encierro. Y para las personas que nos están escuchando que quizás no saben cómo funcionan los centros de estudios universitarios en las unidades del Servicio Penitencial Federal, bueno, los centros de estudiantes muchas veces son los encargados de conseguir útiles, los encargados de conseguir cuadernos, los encargados de garantizar que las personas privadas de su libertad puedan ejercer su derecho al estudio. Que puedan pensar en otra cosa que en la violencia, que en el daño hacia otros internos, que puedan planificar una vida donde no tengan que reincidir, es decir, no tengan que volver a atacar por decirlo de alguna forma, a la sociedad. El estudio es lo más importante que hay en ese contexto. Y segundo, para mí es muy importante destacar igual que no todo, o sea, Patricia Bullrich se referencia en otros países que están pasando esta cosa y muchos países de Latinoamérica que no tienen garantizadas sus constituciones derechos como como que un preso tiene derecho a estudiar o derecho a reinsertarse. Entonces el sábado hubo una actividad en el penal de Devoto, ¿no? Hubo una actividad en el penal de Devoto donde rodeamos de libros la cárcel de Devoto y pusimos libros. Foucault estaría contento con ese fallido. Foucault haría una fiesta, sí, escribiría varias cosas al respecto, porque la verdad es que es bastante gráfico el ataque y además incluso yendo en contra de las propias estadísticas que dice de las personas que cursan sus estudios superiores estando privadas de su libertad, el índice de reincidencia es mucho menor. Sí, aparte, ¿no? El de Devoto, que es el CUD, es legendario. Es legendario. De lo bien que funciona, de lo importante que es para la institución carcelaria, también para los guardiacárceles. Mejor que los presos estén estudiando o estudiando en el CUD o cuando vuelven a los pabellones, que si no están estudiando empiezan a estar más enojados. Por algo el motín hicieron un motín porque
le sacás el estudio y no tienen nada que hacer además, en el encierro. Prohíben la permanencia por fuera de los momentos donde se puede estudiar. Y muchas personas estudian en esos lugares porque capaz en otro lugar están escuchando música, ¿no? O haciendo cualquier cosa. Y eso puede generar un conflicto. Che, yo quiero estudiar, el otro quiere poner... Entonces llegan a una situación muy compleja, digamos. Puede ser, ¿no? Que hubo como una medida que frenó... Bueno, eso habían dicho, habían presentado creo que un amparo, pero está vigente esto por ahora, lo cual es muy grave. Aparte ya el mensaje, ¿no?, que da eso, que el Estado... y además va en contra de esto, ¿no? Porque el discurso de, bueno, por la seguridad. Mentira. Si las personas que estudian de vuelta la universidad, estando privadas de su libertad, reinciden menos. Entonces, la mejor medida contra la inseguridad sería fomentar el estudio en última instancia, digamos, no hacer lo que están haciendo. Y estuvo linda la actividad del otro día porque había familiares de la masacre de Pabellón Séptimo, ¿no? También bancando ahí la movida. Había también compañeros de una obra de teatro que se llama Novoyá, que se da en un teatro ahí cerca. Bueno, fue una movida muy, muy linda y muy importante esa que se hizo, sí. Bien, bueno, la última, ¿qué expectativa para las elecciones del 18 de mayo? Bueno, yo creo que en estas elecciones es muy importante, se votan 30 legisladores, ¿no? Eso me parece importante remarcarlo porque a veces parece que la discusión es jefe de gobierno y que son elecciones ejecutivas y no lo son. Se votan 30 legisladores y nosotros de la izquierda estamos peleando para mantener 2, ¿no? Está mi compañera Vanina Biasi que encabeza la lista, yo voy segundo y estamos peleando para llegar a un 5,5, 6%, que es lo que necesitamos para retener 2 bancas y nos parece muy importante fortalecer. Es una alternativa hoy que no sea tibia, que no sea panqueque, que también capaz hay muchas personas que no comparten el 100% de nuestras ideas, pero saben que nosotros no nos vamos a vender y que cuando haya algo turbio y un negociado lo vamos a denunciar y además que vamos a usar nuestras bancas como una tribuna para las peleas colectivas que hay y que hay que fortalecer sobre todo en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Luca, por venir al Último Grito.